Bueno, muy buenas noches. Doctor Leonel Fernández, presidente de Funglode. Josefina Pimentel, rectora de Global. Josefina Pimentel, rectora de Global. Franklin Almeida, ex rector de la UAS. Distinguidos académicos, distinguidos profesores y nuestro querido profesor Erguita, que nos acompaña esta noche. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bueno, como sabemos, el mundo ha ido cambiando. Ha habido muchos cambios, sobre todo últimamente con el desarrollo de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. Tenemos cambios que son vertiginosos prácticamente y que nos crean incluso hasta incertidumbre. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Nuestros estudiantes hoy piensan diferente. Ya nuestros jóvenes no piensan igual. No tienen las mismas inquietudes, no tienen las mismas expectativas, tienen otras. Ese es un gran reto. O sea que todos estos cambios nos producen muchos retos que obligan a la educación indudablemente a transformarse, a crear nuevos modelos precisamente que respondan a esos cambios de hoy, a esa sociedad de hoy. El mundo ha pasado por muchas olas de transformación. El doctor Erguita es un estudioso de las transformaciones, de los cambios, de las olas que hemos tenido. Y precisamente hoy nos va a hablar de la quinta ola para la transformación de la educación. Nosotros sabemos que a través de él, con la experiencia que tiene, vamos a tener precisamente muchas respuestas a las inquietudes que tenemos, a los retos que tenemos. Nos vamos a permitir leer su semblanza. El profesor Mariano Fernández Erguita es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Salamanca. Es catedrático. Dirigió el doctorado de Sociología del Departamento de Sociología y de Comunicación, el Centro de Análisis también de su universidad, el Centro Cultural Hispano-Japonés, el Máster en Asia Oriental Estudios Japoneses y creó el campus virtual Demos. Y por supuesto sigue como catedrático tanto en la Complutense de Madrid en dos oportunidades. Y desde allí dirige el Departamento de Sociología Aplicada, de la Facultad de Educación. Es hoy director de la sección de Educación y coordinador del doctorado en Educación. Ha sido investigador o profesor visitante en distintos momentos, tanto en la Universidad de Stanford, Berkeley, Wisconsin, SUNY Binghamton, London Institute of Education, en Tokio. En febrero pasó precisamente como director del Instituto Nacional de Administración Pública hasta marzo de 2022. En el 2020 diseñó el proyecto Hiperaula, también en la Universidad Complutense de Madrid, para la Facultad de Educación. Dirige el máster propio avanzado en innovación y transformación educativa en colaboración con la Libre Enseñanza de la Organización y la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha publicado más de 20 libros. La educación en la encrucijada, voy a citar algunos nada más. La escuela y el profesorado ante el entorno digital, más escuela y menos aula, la innovación educativa en cambio de época, la organización escolar, la transformación digital de la educación. Fundó además 2 revistas, la revista Política y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y al mismo tiempo ha recibido, por supuesto, distinciones a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros sabemos que ante las inquietudes que tenemos, como digo, con todos estos retos que sabemos y vivimos analizando que necesita la educación, el doctor precisamente Erguita hoy nos va a ayudar a ver precisamente cómo enfocamos esos retos. Su experiencia precisamente nos lo va a permitir.
Así que damos la bienvenida. Gracias por su asistencia. Gracias a los representantes de Plan LEA que nos acompañan. Y por supuesto, esta actividad se realiza a nombre de Funglode y Global y también con la colaboración de Plan LEA. Bienvenidos todos y damos la palabra a nuestro querido profesor Erguita. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Estoy muy satisfecho de estar aquí. Gracias al presidente, a la ministra profesora que me ha presentado, a todos los que me han acogido y a todos ustedes por estar aquí, porque además sé que ha habido confusión horaria, es tarde, llueve y todo lo demás y por lo tanto tiene un doble mérito, ¿no? Bueno, con este título un poco exótico, yo no voy a explicarle a nadie, supongo que los profesores en ejercicio o algunos profesores en ejercicio, que entiendo que los hay aquí, pues lo que se están preguntando, como nos preguntamos todos, yo menos, porque ahora soy profesor emérito y ya no imparto docencia regular, pero lo que nos preguntamos todos, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué vamos a hacer con lo que está cayendo? ¿Y qué vamos a hacer con lo que se nos viene encima? Yo no voy a explicar eso. No lo voy a explicarle a nadie lo que tiene que hacer, ya tenía bastantes dificultades para decidir qué hacer yo, pero sí creo muy importante, y es donde he centrado mi trabajo en la última temporada, entender la magnitud de lo que nos viene encima. La magnitud de lo que está pasando va a pasar, la profundidad del cambio que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos ante él, ¿no? Y yo sé que todo el mundo tiene la pregunta de qué hacer con la tecnología en la educación, qué hacemos con esto, qué hacemos con la inteligencia artificial, cómo abordamos esto, lo más allá, qué hacemos con todos los problemas heredados de la educación, pero aún así estoy convencido de que nos cuesta mucho entender las dimensiones de lo que está pasando y de lo que se avecina. Y por eso he escrito este tipo de libro y por eso he puesto ese título un poquito incomprensible y por eso es lo que quiero explicar aquí, que estamos ante una situación como no se ha dado desde hace 500 años o como no se ha dado desde hace otros 3.500, es decir, lo que quiero plantear es justamente la profundidad, la amplitud y la significación de la transformación que estamos viviendo. Todos tenemos en la mente y en la boca constantemente palabras como transformación, revolución, disrupción, es difícil elegir y además uno puede encontrar libros que hablan de la cuarta revolución, de la tercera, depende de cuándo empieza uno a contar. ¿Por qué digo yo la quinta? Bueno, eso es lo que voy a tratar de explicar ahora, que es lo que me parece que permite explicar ver esa dimensión. ¿Se mueve esto? ¿Era para la derecha o para la izquierda? Ah, así. Bien. Entonces empezaré por señalar tres supuestos que yo creo que es importante tener en cuenta. Lo primero es que, lo diré muy brevemente, es que siempre la escuela, la educación en general y la escuela en particular han sido un producto y un agente de cambio. Esto no es decir nada, pero hay que situarlo histórica, incluso suprahistóricamente, ¿no? Los ingleses tienen una frase que me gusta a mí mucho, que es esta de how much is too much. ¿Cuánto es demasiado, literalmente, ¿no? Bueno, aquí yo diría, ¿cuánto cambio es cambio? ¿Cuánto cambio hay que tener para que realmente digamos que el cambio es una cuestión importante y que es importante para los educadores? Cambio ha habido siempre, siempre. Ya los griegos dijeron aquello de todo cambia, el río nunca es el mismo, etcétera, etcétera. Siempre ha habido cambio de un tipo a otro, pero hay cambios y cambios. How much is too much, ¿no? ¿Qué tipo de cambio tenemos delante? Y yo señalaría que si contamos la historia de la humanidad o de nuestros predecesores, bueno, no sé, 300.000 años, si quieren pensar en el Homo sapiens, o 7 millones, si nos centramos en los homínidos, 2 millones y los homininos, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero prácticamente hasta ayer, en esa cuenta, prácticamente hasta ayer, podríamos decir que la humanidad o nuestros antecesores vivieron en un contexto de cambio suprageneracional. Quiero decir con esto que el cambio no era perceptible de una generación a otra.
Los niños nacían y vivían en un mundo como el de sus padres, como el de sus adultos. Y por lo tanto, sus adultos, o excepcionalmente el chamán adulto, para alguna función muy especial, les enseñaban lo que hacer. Y no hacía falta ningún tipo de escuela. Y eso duró mucho tiempo. Duró prácticamente hasta lo que llamamos modernidad. ¿Qué pasa en la modernidad? Que de repente el cambio, no de repente, pero vamos, de repente en la perspectiva de la historia más la prehistoria, el cambio se hace visible de una generación a otra. Y los adultos no bastan ya para preparar a los niños. Y entonces necesitamos, ¿qué necesitamos? Una institución y una profesión. La escuela y la profesión o las profesiones que la habitan. Maestros, profesores, lo que sea, ¿no? Entonces es un cambio ya intergeneracional, es el que da nacimiento a la institución y a la profesión en sentido fuerte y además es nuestro momento glorioso, porque representamos el progreso, un proyecto, aunque luego no se cumpla. Unos querían llegar a una sociedad más perfecta, más rica, más liberal, comunista, nacional, lo que fuera, pero había un proyecto. Y cuando se tiene un proyecto de sociedad, o se cree tener, entonces se tiene un proyecto de educación. Cuando el cambio se hace mucho más rápido y además no sabemos en qué dirección va, sabemos algo, pero no lo sabemos todo, no queremos tener un programa, no queremos que haya una perspectiva de la historia a la que hay que sumarse simplemente o acelerarla, no tenemos una idea muy bien de por dónde vamos y por eso hablamos de una sociedad incierta, un entorno buca, un contexto de aceleración, etcétera. Entonces, claro, la escuela pierde los papeles también, porque ya no podemos decir, es que esto va a ser así y así. Y es que con lo que yo he aprendido te voy a formar. Yo, maestro que vengo de la escuela normal, te voy a formar a ti, alumno rural, para que seas parte de la sociedad moderna, industrial, urbana, etcétera, ¿vale? Y esto nos coloca, este cambio intrageneracional, pues claro, nos coloca en otra situación. Hay aspectos de ese cambio en los que nuestros hijos están y nosotros no. Pero ese nosotros se refiere a todos los adultos. Pero cuando ese nosotros se refiere a los profesores, a los educadores, pues digamos, es más grave o más complicado, porque tenemos la profesión de educar, pero al mismo tiempo no estamos, tal vez, a la altura, no tenemos claro a qué sociedad van, ni siquiera estamos donde están ellos muchas veces. La segunda cuestión que quiero plantear también, para tener presente en todo lo siguiente, es que en la educación y en la escuela siempre ha habido tecnología. Oímos una y otra vez la pregunta de cuál va a ser la relación de entre tecnología y educación. ¿Qué tecnología? ¿Debemos introducir la tecnología en la escuela? Y la pregunta es, ¿quién hace esa pregunta? ¿Qué se está preguntando? Porque los libros, las pizarras, los cuadernos no crecen en los árboles, no vienen del mar. Todo eso es tecnología. Siempre ha habido tecnología en la escuela. No solo eso, sino que la propia escritura es una tecnología. El propio lenguaje es tecnología, no es de a gritos. Los perros no tienen lenguaje. No han sabido desarrollarlo, no tienen esa tecnología. El aula, en otro sentido, no una tecnología material, pero sí una tecnología social, el aula, la enseñanza simultánea, los programas, los procedimientos de evaluación, todo eso son tecnologías. En el mismo sentido en que es una tecnología, un análisis PERT, o que es tecnología el taylorismo. Es una forma determinada, técnica, planificada de alcanzar unos objetivos. Por lo tanto, la pregunta no es tecnología sí o tecnología no, o qué va a pasar con la tecnología. La pregunta es ¿qué tecnología? ¿La hace 500 años o la que viene? Y luego ya discutiremos qué variante de las aplicaciones, los sistemas de gestión de contenidos, la inteligencia artificial o lo que sea, igual que hay que discutir qué libros se meten en el aula. O igual que en su día se discutió si la letra debía ser redonda o cursiva. Y en su tiempo hubo mucho debate sobre eso y hubo un tiempo en que se enseñaba letra gótica, etcétera, etcétera, en las escuelas, ¿no? Y la tercera cuestión que quiero plantear es que cuando hablamos de educación pensamos mucho, siempre espontáneamente, lo primero que pensamos es los programas. ¿Qué enseñamos? Se puede poner en pequeño, hay que meter esto, sacar aquello, o se puede poner en grandilocuente. Hay que formar ciudadanos, hay que formar trabajadores del futuro, hay que formar no sé qué, ¿no? Pero estamos discutiendo qué enseñar.
y a veces con algún aditamento de cómo enseñarlo. Pero para mí debo decir que lo más importante en el proceso educativo no es eso. Lo más importante es la materialidad del proceso educativo, la experiencia del aprendizaje, la forma en que se organizan los espacios, los muebles, los horarios, las secuencias de aprendizaje, porque esto y no aquello, la autoridad entre el profesor y el alumno, las relaciones entre alumnos, todo eso. No simplemente las cosas que están pegadas al suelo, pero también desde eso hasta toda la organización escolar es lo que realmente importa. Si lo quieren en otros términos, pues eso es lo que nos decía, lo que yo creo que era lo mejor del análisis de Marx cuando estudiaba las relaciones de producción. En otras cosas falló mucho y se equivocó mucho, pero el análisis de las relaciones de producción, de la alienación del trabajo, la división del trabajo, era un análisis muy fino. Hagamos algo parecido con la educación, ¿no? O lo que decía McLuhan cuando decía el medio es el mensaje. Esa frase rara, ¿qué quiere decir esa frase rara? Quiere decir que no importa lo que veamos en televisión, estamos en el sofá viéndolo. Entonces el medio es el mensaje. Que no importa qué libro leamos, un libro es un razonamiento largo, que nos va llevando a través de proposiciones, deducciones, etcétera, hacia algo. Y un libro de texto que parece igual es justo lo contrario. Es una pasada superficial sobre un sinfín de cosas, como suele decirse, kilómetros de extensión y centímetros de profundidad, aunque el formato sea el mismo, ¿no? El medio es el mensaje. ¿Por qué entonces una quinta ola? Bueno, yo creo que podemos ver y comprender fácilmente que la educación ha cambiado, los grandes cambios en la educación han ido siempre de la mano de los grandes cambios en la comunicación. No hay nada sorprendente en esto, no hay que acomplejarse ante los comunicólogos ni cosas por el estilo. Simplemente hablamos de información, la información se comunica, la información se aprende, la información se utiliza luego para otras cosas, la escuela es eso, el aprendizaje es eso. Y efectivamente, si miramos, echamos la vista atrás, ¿qué tenemos? Aprender, todo el mundo aprende. No todo el mundo aprende, sino que todos los animales aprenden, bastantes plantas aprenden y hoy las máquinas y los mecanismos aprenden, ¿no? Lo que distingue al género humano no es aprender, ni aprender mucho. Lo que le distingue es que educa. Es decir, que los niños no aprenden solos, aunque también, sino que además hacemos un esfuerzo por ayudarles a aprender o porque aprendan en este sentido o en otro. La educación sí que es específicamente humana. Ningún animal educa, ninguno. Se puede discutir si un monito hace no sé qué, unas pajitas, o si los delfines hacen un par de cosillas y tal, pero educar en un sentido fuerte, ninguno como el ser humano. ¿Pero por qué educamos? Porque no vamos corriendo a por los niños y los agarramos por el cuello como hacen los gatos para que no se quemen. Lo que hacemos es que les decimos, no te acerques al fuego que quema. Haz aquello que no sé qué. Fíjate en tal cosa que tal. Utilizamos el lenguaje. Con el lenguaje nace la educación. Esa es la primera gran transformación. No sabemos cuándo. No hay ni idea, no tenemos ni idea de cuándo surgió el lenguaje. Tampoco hay idea que la Academia Francesa prohibió hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, prohibió los debates sobre, en la Academia, claro, sobre el origen de las lenguas. No tenemos ni idea porque en general, más allá de la escritura, no sabemos nada de cuándo se hizo nada. Por eso lo llamamos prehistoria, porque no podemos hacer la historia de eso, ¿no? Después del lenguaje, mucho después, eso ya sabemos cuándo más o menos, hace unos entre 4 y 6.000 años, según que consideremos, surgió la escritura. Y como la escritura es muy compleja y no tiene nada de natural, hablar es algo que tenemos ya incorporado casi a los genes. Por eso los lingüistas, Chomsky y otros, y todos nos asombramos de cómo los niños, con qué facilidad aprenden a hablar. No solo aprenden a hablar imitando, sino que además parecen generar sus propias reglas gramaticales. Entonces por eso nos hacen tanta gracia cuando utilizan una regla donde debe haber una excepción, o la utilizan de otro modo que podría haber sido pero no es, ¿no? Entonces no vamos a decir, el lenguaje dicho es una tecnología, pero es una tecnología que ya la tenemos, no sé, de un modo u otro en el ADN, por eso se habla de una gramática profunda, o se ha discutido si el lenguaje es una facultad natural de los seres humanos o qué, está ahí de algún modo, ¿no? Pero la escritura no. La escritura nos sigue siendo completamente ajena y completamente artificial. Entonces cuando surgió la escritura, como con todos los oficios, surgió su aprendizaje o su enseñanza. Para tener escribas hay que enseñarles a escribir.
Entonces, igual que los alfareros aprenden a hacer tinajas, botijos, lo que sea, platos, vasos, con otros alfareros, pues los aspirantes a escribas aprendían a escribir con otros aspirantes a escribas. No se llamaban escuelas, pero de hecho eran ya las escuelas. El término escuela tiene otro origen, mucho más lúdico, pero aquello es lo primero que sabemos de escuelas, pues es lo que ha surgido con la escritura, ¿no? Luego volveré sobre esto. La tercera gran transformación no es una transformación en la forma de expresión, digamos, no es tan revolucionaria como la escritura, pero lo es en el sentido que conseguirá que llegue a todos, a la larga. Ha tenido un poquito de tiempo, ha costado 5 siglos que la invención de la imprenta se tradujera en escuela para todos. Pero la imprenta es lo que permite pasar de la escuela de los escribas, o los sacerdotes, o los que sea, permite pasar de la escuela de los escribas a la escuela de masas, que es otra cosa. La seguimos llamando escuela, pero es otra cosa. Es la escolarización de masas, que primero será la escuela primaria, luego se extenderá a la secundaria, etcétera. Esa es la tercera gran transformación. La cuarta son las cuartas. Por eso en lugar de verde, que quiere decir pase, lo pongo en rojo, que quiere decir otra cosa. Quiere decir en este caso que tenemos una gran transformación en el ámbito de la comunicación que siguen ahí, los medios electrónicos audiovisuales, radio, cine, televisión, etcétera. Cuenten desde donde quieran, me da igual que empecemos por el telégrafo o que terminemos por el vídeo doméstico, pero eso. Y al mismo tiempo en la escuela hubo otra gran transformación. A partir de los años 20, ya de modo creciente, de modo masivo en los años 30 en los Estados Unidos, luego en toda Europa en la posguerra, se generaliza no ya la primaria sino la secundaria, que es algo muy distinto. No es simplemente aprender a leer y un poco de escribir y un cálculo básico, sino es ya tratar sistemáticamente ámbitos varios del conocimiento, y eso va a permitir un desarrollo económico, industrial diferente, etcétera. Pero la cuestión es que es algo separado. Por un lado tenemos esa revolución audiovisual de antaño, ya tiene un siglo largo, y por otro lado tenemos aunque todavía no ha llegado la escuela primaria a todas partes, pero tenemos ya el surgimiento masivo de la secundaria, que como modelo se va a extender a todo el mundo, aunque en algunos lugares haya llegado a ser universal y en otros sea todavía minoritaria o solo llega una parte de la población. Esa es la cuarta. Y lo distintivo de estas, en esta secuencia, es distintivo de estas transformaciones el que se dan de espalda la una a la otra. Luego volveré sobre eso. La quinta es la que hoy vivimos. Y lo que quiero plantear es que la quinta es más profunda, es más rápida, es más todo. No se va a tomar 500 años como la imprenta, y mucho menos 4.000 o 5.000 como la escritura, sino que en unos poquitos decenios está sucediendo todo. Y cada cosa que llega más rápido que la anterior. La inteligencia artificial más rápido que la telefonía móvil y los teléfonos inteligentes más rápido que Internet más rápido que los ordenadores. Cada cosa que llega es más rápida, se difunde más rápidamente, entra más profundamente y nos deja más asombrados, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos obliga más. ¿Y qué ha pasado en todo este proceso con la educación? Bueno, ese ya lo conocen ustedes, es Sócrates. Sócrates figura en el santoral de los educadores como el primer gran educador. No el primero, pero bueno, es uno de los 5 grandes maestros, junto a Cristo, Buda, Confucio y Mahoma. Eso suele llamarse los 4 grandes maestros o los grandes maestros sin más. Hombre, yo creo que sin lugar a dudas Sócrates debe estar ahí, aunque no sea un maestro religioso, y además es el que invocamos, pero no los educadores progresistas, como suelen ellos pensar, sino que el diálogo socrático es algo que consideran parte de su DNA e inamovible en las escuelas de negocio, mucho antes que los educadores de primaria y secundaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, el modo de educación era la lengua, el instrumento de educación era el lenguaje, la conversación, el diálogo. ¿Y qué pasó? Hay un diálogo, hay uno de los diálogos de Sócrates, que por fortuna escribió Platón, en el que el Fedro
en el que a Sócrates, bueno, Sócrates cuenta la historia de la invención de la escritura. Y es una anécdota que muchos de ustedes conocerán, ¿no? No voy a contar la historia, no quiero extenderme, pero un dios egipcio le cuenta al faraón los inventos que hay y cómo debe extenderlos entre su pueblo, y le comenta las virtudes de la escritura. La escritura es estupenda porque puedes llegar a todos, pues no tienes que recordarlo todo, está ahí, ¿no? Y en el diálogo el Fedro, lo que cuenta Sócrates es el enfado del faraón, que en realidad es su enfado, el de Sócrates. Y viene a decirles, esto que me dices que es una maravilla, lo que hará es que no haya verdadera sabiduría y verdadero conocimiento, porque lo que hará es producirá el olvido, ¿no? Y entonces todos vemos esto, no es la verdadera, se descuida la memoria, no es la verdadera sabiduría, y todos vemos esto, y yo creo que con razón, como el primer ejemplo histórico de un educador acostumbrado a utilizar una tecnología, el lenguaje, que se enfada cuando viene la siguiente, la escritura. Y entendemos a Sócrates, pero nos alegramos de que Platón no le hiciera caso, porque si no, no sabríamos de Sócrates, ¿no? Y podríamos hacer una historia de cómo sucesivas generaciones de educadores en estas 5 transformaciones han mirado mal la tecnología que viene, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hasta podemos sonreírnos sobre Sócrates. A pesar de sus muchos otros méritos, podemos sonreírnos en este punto. Pero no debemos olvidar el siguiente. Y es que Sócrates dijo algo más. Toma un poquito, ya que estoy aquí. Sócrates añade algo, dice, la escritura está muy bien, dice, pero es como la pintura o la escultura, tú vas allá, le preguntas y no te responde. Los libros son magníficos, pero no te responden. A diferencia de algunos otros grandes maestros, como probablemente, no seguramente, Jesús y sin duda alguna Mahoma, probablemente no Buda y sin duda alguna no Confucio, pero Sócrates sí sabía leer y además leía. Es decir, por otros pasajes sabemos que le interesaban mucho los libros, había eso atractivo y tal, pero él creía que el diálogo era mucho más importante. Y hoy podemos decir que en eso tenía razón. El libro es estupendo, pero no habla. No te va a resolver ninguna duda. Es más, todos hemos estado en el colegio de alumnos y hemos dicho no sé qué tal y nos han dicho, eso no entra. O eso ya llegará. Es decir, que el libro y el libro de texto en la escuela no solamente responde solo a algunas preguntas, sino que también dice cuáles son las preguntas y cuáles no. Pero la escritura pues nos trajo los escribas, y los escribas pues son esos. Ser escriba es un arte, es un oficio, por lo tanto requiere un aprendizaje y tiene ese efecto sobre la educación. Sabemos que hay escuelas en Egipto, sabemos que hay escuelas en Babilonia, sabemos que tenemos rastros de escuelas entre los aztecas y probablemente en más sitios, donde quiera que haya habido alguna forma de escritura. Y no siempre. Por ejemplo, en China no hubo escuelas. La escritura es muy antigua, el funcionariado es el más antiguo del mundo, el sistema meritocrático de acceso al funcionariado es el más antiguo de todos, pero no hay escuelas. ¿Por qué? Probablemente porque la escritura es tan compleja que no tenía sentido en esa sociedad llevar las escuelas. Occidente tenía otra ventaja, que era el alfabeto. Poder resumir todo el lenguaje con 28 signos, aunque tenga una dificultad específica, pues permitía cosas que la escritura ideográfica, pictórica, etcétera, hacía mucho más difíciles, ¿no? La siguiente transformación es la imprenta. Es una imprenta, no se ve muy bien, pues no quería extender demasiado las diapositivas, pero fíjense que quiero llamar la atención sobre que es el primer proceso de producción en serie. Cuando uno dice producción en serie, piensa enseguida en Taylor y el Forte, y algunos los enteradillos decimos, bueno, y Forte, parece que Ford, se inspiró en los mataderos de Chicago, que en lugar de cadenas de montaje eran cadenas de desmontaje, de despiece de la vaca. Pero el primer proceso de producción en serie es la imprenta. No es ni la producción de automóviles,
ni la producción ni el despiece del ganado, sino la imprenta 400 años antes. Y esto es muy importante. Tiene un lado estupendo, que hizo llegar el libro a muchos sitios, pero tiene otro lado, que tuvo una influencia tremenda sobre la escuela. Ese es Gutenberg, y no mucho después de Gutenberg, bueno, casi 200 años después, hay otro personaje en el que tenemos que pensar, que es Comenio. Tan conocido como Gutenberg, pero cualquiera que venga del mundo de la educación sabe Comenio, Comenius, Komensky, Comensquejo, como le llamemos, es, digamos, la gran figura de la educación. Podríamos decir de la educación que hoy llamamos tradicional, pero que durante siglos ha sido la educación moderna. Si uno bucea en la obra de Comenio, ya empieza ahí a encontrar el aula. El aula que no había. Había aulas en las universidades, pero no en las escuelas. En las universidades iba un sabio, hablaba de medicina o hablaba de teología o de filosofía o lo que sea, y nos quedan esos cuadros que conocemos. Y mira, la primera aula, pero eso era la universidad, nada que ver con las escuelas. Para hablar de aulas en las escuelas habrá que esperar a los jesuitas, habrá que esperar a los escolapios, y la primera sistematización, porque los jesuitas escribían poco. Los escolapios lo hicieron, pero lo hicieron más tarde. Los lasalianos también, ellos crean el aula. Ellos inventan el aula, como la conocemos. Comenio, en ese grabado que es de la Didáctica Magna, lo sistematiza un poco. Comenio es el autor de la Didáctica Magna, la Gran Didáctica, donde, como digo, se puede encontrar sistematizado lo que será después, lo que irá siendo en los siglos siguientes la escuela. Es autor también del primer libro de texto y primer libro escolar, primero de todos. Son los editores, por aquí hay una directora editorial, lo saben bien, el Orbis Pictus. Y es también el primero que formula la idea, ese traje es un poquito más moderno, pero el primero que formula la idea de que si queremos llevar a la escuela a todas partes, lo que necesitamos es un libro, el mismo libro por doquier y el mismo maestro por doquier. Y por lo tanto formula la idea, no se llaman así entonces, pero lo que luego llamaremos escuelas normales, que empiezan a crear las órdenes religiosas para sus propios colegios, escolapios, jesuitas, etcétera, y que luego van a tener su modelo, bueno, en algunas escuelas normales de la zona alemana, pero el modelo más sistemático va a ser después el francés, l'École Normale, que copiaremos en España. También el término y el modelo se traerá a toda Iberoamérica. Muchas escuelas aquí conservan, en muchos países, el nombre de escuela normal, pero fíjese en el nombre, escuela normal. Es decir, la escuela que normaliza. La escuela que garantiza que cuando enviemos un maestro, que entonces son maestros, después serán también maestras, pero cuando enviemos un maestro, entonces con O, a cualquier aldea, en cualquier montaña, en la selva, en cualquier paraje, hará lo mismo este que aquel, porque son normales, han sido normalizados. Un maestro, un libro de texto y un programa, y montamos la misma escuela en todas partes. Ese es el modelo. El modelo que Comenio formula muy bien y lo explica muy bien. En realidad lo que se pregunta es, ¿cómo podemos hacer con la escuela, con los alumnos, lo que hemos hecho con los libros? Es un admirador de la imprenta, es un autor de éxito. El Orbis Pictus se tradujo de inmediato a un montón de lenguas. En la Europa de entonces, en la Europa del comienzo del 17, es algo extraordinario que un libro en pocos años se traduzca a decenas de lenguas, ¿no? Se utilizó prácticamente hasta comienzos del 20, incluso en algunos sitios, o hasta bien entrado el siglo XIX. Por lo tanto, es un hombre que conoce muy bien la imprenta y quiere hacer eso mismo en la escuela. Quiere hacer eso mismo en la escuela. No me voy a extender, pero lo hizo. O sea, no lo hizo él, lo hizo mucha más gente, pero él lo expresó muy bien. Y ahí podemos ver la idea. Fíjense incluso que llegó a decir lo que llamamos didáctica magna. Él dijo, esto debería llamarse didacografía. Didacografía, es decir, vamos a imprimir en los niños. Cossío, con cierta ironía, diría a veces que la escuela tradicional era un modelo de estampación, de estampar, como se hace con la tela o con los impresos, etcétera, ¿no? También permite bromas sobre estampar el niño contra la pared y cosas por el estilo,
Pero el modelo era, vamos a llevar la imprenta a la enseñanza. Y así fue. Y así fue. Entonces tenemos esa simbiosis. Eso no quiere decir que no haya variedad en las escuelas, por supuesto. En la escuela de un país, el sistema educativo de un país no es igual que el del otro. La escuela, el aula de un profesor no es igual que la del otro. Con el tiempo ha cambiado, pero el modelo sigue siendo básicamente el mismo. Producimos libros en serie, producimos alumnos en serie. Es más fácil imprimir en el papel que imprimir en los niños, claro, porque son una parte activa. No podemos simplemente hacer didacografía, no podemos estamparlos, no se dejan en último término. Ahora, hay muchas maneras de no dejarse, unos sucumben, otros huyen, otros aguantan como pueden, otros les gusta, otros saben que detrás viene una recompensa, pero es un modelo. Es el modelo escolar tradicional, es el modelo de la transmisión, de la enseñanza frontal, en el que todo es una conferencia, como estamos aquí, no ocasional, sino como un modo de vida durante años y años en la escuela. Es el modelo de la classroom, nosotros decimos aula en castellano, que suena muy bien, suena grandioso, porque el aula, pues el consejero áulico, ¿no? El aula es el hall, el salón, junto al poderoso, pero el término inglés y francés y alemán, yo creo que es más definitivo, es la classroom, es la sala de la clase, que no quiere decir la sala donde damos clase, eso es una metonimia, es la sala donde metemos una clase de gente. Pueden ser hombres y no mujeres, pueden ser blancos y no negros, pueden ser ricos y no pobres, y luego además van a ser de esta edad, y los que dan ese tipo de examen y no los que no lo consiguen, etcétera, etcétera. Es clasificar a los niños para poder tratarlos de una manera homogénea. Es lo que podemos considerar, bueno, es el aula, es el escenario panóptico. Todo el mundo ha oído hablar del panóptico y todo el mundo lo relaciona con la prisión. Incluso hay alguna, en Colombia hubo una prisión panóptica hecha con el... Está allí todavía el edificio, es un centro cultural ahora, ¿no? Yo creo que está en Bogotá, no me acuerdo seguro. Aplicando el modelo de Bentham, pero Bentham lo dijo 1 y 10 veces, esto es estupendo para la escuela. Y efectivamente, es el modelo que se aplicó, en cierto modo era el modelo ecumenio, el maestro debe verlo todo. El modelo benjamiano, que es más tardío, es eso, el guardián de la prisión debe verlo todo, el panóptico, el aula, es un aula panóptica. Si nos lo tomamos a broma, pues yo la llamo el aula huevera, porque están ahí como en las hueveras de cartón, todos los niños puestos en su tal, pero bueno, da igual. El horario, ese horario en el que todo dura 45 minutos y termina en 45 minutos, te interese o no, nadie funciona así en la vida, nadie. Pero se supone que los niños van a aprender así. El libro de texto que define qué entra, qué no entra, cómo entra, qué importancia tiene cada cosa. El maestro, como he dicho, normalista, normalizado. La evaluación por un listón, es decir, en realidad la llamamos evaluación, pero la podríamos llamar triaje, ¿no? Ahora que el término se hizo popular en la pandemia, ¿no? Cuando en algunos lugares se planteó si los médicos debían decidir, iban a tener que decidir a quién se daba tratamiento y a quién no, con medios muy escasos. Bueno, eso lo hacemos en la escuela. Haríamos mejor llamarlo triaje, decidimos quién sigue y quién no, quién se mantiene en la institución y quién se mantiene fuera, ¿no? Y todo un ecosistema. Ese es el sistema educativo que tenemos generado en torno a la imprenta. ¿Qué pasó entonces? Que vinieron los audiovisuales. La cuarta gran transformación son la radio, la televisión, el cine. Todos ellos prometieron sustituir a la escuela. Edison decía, en el futuro no se estudiará con libros, solo con películas. Claro, lo decía, él tenía los derechos, tenía la patente de algunas cámaras de cine. Por eso los directores huyeron lejos de Nueva York, se fueron a California, que no solo tenía más sol, sino que además Edison no llegaba allí, porque es un sistema bastante descentralizado, ¿no? Pero bueno, esas cosas nunca se cumplieron, pero todas esas tecnologías prometieron sustituir al libro aburrido, al particularmente aburrido libro de texto, ¿no? Ese es McLuhan. Los comunicólogos yo creo que entendieron mejor esa oposición.
McLuhan nos habló de la galaxia Internet, que quiere decir galaxia Gutenberg, que quiere decir, bueno, pues que es galaxia, quiere decir que es que toda la sociedad, todo el manejo de la información en sociedad, y como la información es coextensiva con toda la sociedad funciona sobre ese modelo, en torno en gran medida a ese modelo de la imprenta. Claro, frente a eso llegan los audiovisuales, y a McLuhan le parecía pues que la escuela era una cosa muy atrasada, muy aburrida, un lugar disciplinario, por eso él propondrá la ciudad como aula, el aula sin muros, etcétera, ¿no? Otros comunicólogos eran menos optimistas, por ejemplo Postman. Neil Postman nos hablará de lo contrario, ¿no? Enseñar como actividad subversiva frente a los medios de comunicación, que serían audiovisuales, etcétera, sean los que de un modo u otro nos entontecían, ¿no? El final de la educación es el título de otro de sus libros, o bueno, el más característico es el que se llama Divirtiéndonos hasta morir. Con Internet ha habido mucho ese debate, donde unos veían que venía 1984, el Gran Hermano vigilándonos. Decía, no, el peligro no es ese, el peligro es el Gran Hermano divirtiéndonos, para que no pensemos en otra cosa que en mover la pantalla, flipearla, etcétera, etcétera, y no nos preocupemos de nada, ¿no? Esa es la cuarta gran transformación en la que la escuela y el mundo de la comunicación se dan la espalda enteramente, ¿no? ¿Qué nos queda de eso? Bueno, la escuela, la enseñanza secundaria creó un grupo de edad. Antes había niños y adultos. De repente empezó a haber niños, adolescentes y adultos. En los años 50, los años 30 se generaliza la secundaria y se va viendo, en los 30, 40, no, la guerra interrumpe eso, pero se va viendo que ahí empieza a aparecer un grupo nuevo. En el cine, por ejemplo, tienen gran eco películas como Rebelde, Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba, que nos están hablando de esos niños que ya no son niños, que crecen, que físicamente son adultos, que mentalmente en algunos aspectos lo son y en otros no, que emocionalmente les pasa lo mismo, pero los tenemos institucionalizados. Y empieza a aparecer un grupo con sus propios problemas, su propia dinámica, bueno, y eso no ha parado de crecer desde entonces, ¿no? Un nuevo grupo de edad, también, claro, esto va a generar una fuerza de trabajo más cualificada que va a permitir otro tipo de economía, un conjunto de problemas que heredamos. Todos estos problemas que hoy discutimos, es verdad que quedan otros problemas en la educación, es verdad que quedan lugares en el mundo donde no se asegura una enseñanza primaria suficiente, ¿no? Pero todavía hoy todos los países ricos y gran parte de los no tan ricos, pues ya tienen, unos arrastran y otros ya tienen los problemas como la repetición de curso, el fracaso, la deserción o abandono escolar, el desenganche, el rechazo, el desapego de distintas maneras del alumno respecto de la escuela, el problema de si la escuela debe ser comprensiva o no, es decir, si hay que dividirla en dos grandes ramas, en tres, en ninguna, si itinerarios, caminos, ¿qué hacemos con eso, no? Y bueno, en los países de desarrollo medio o bajo, pues como una especie de condena de Sísifo, de que esto nunca termina, ¿no? Nunca terminamos de alcanzar a los países más desarrollados, ¿no? Y un aspecto importante que quiero señalar: esa cuarta transformación deja en el mundo educativo una visión de la tecnología. Cuando un maestro o un profesor dice, ya están otra vez aquí, ya vienen a contarnos, ya vienen a vendernos la enésima cosa, que no funciona, que cuesta un dineral, que es mucho dinero, que no todo el mundo puede comprar. Esas reacciones, claro, podrían haberlas tenido cuando la imprenta, y a lo mejor las tuvieron, pero todo el mundo diríamos, bueno, ¿y qué me cuentas? La imprenta hizo posible la educación. Sin imprenta nunca habríamos tenido escuela. No todo el mundo puede tener una escriba que le copie los libros y cosas por el estilo. Sin imprenta no hay escuela, no habría habido nunca escuela, ¿no? Pero la experiencia cuando hablamos de tecnología, lo que a todo el mundo le viene a la mente es
cuando ha intentado introducir el vídeo, o hasta qué punto se podía utilizar una cámara de cine o un proyector de diapositivas, o si realmente la radio puede servir para algo en un aula, no digo en un desierto, pero en un aula, ¿no? Entonces, esa actitud frente a la tecnología es la actitud frente a los audiovisuales, que tiene su razón de ser. Y la teníamos en Sócrates. Sócrates nos decía: el libro no el libro, la escritura no te contesta. Y el maestro de hace 20 años, 30, 40 o 50, es decir, el que oyó las promesas sobre el cine, la radio o la televisión, pues dice, bueno, no es que no te contesta, es que no te deja ni hablar. Es decir, los problemas del libro son exacerbados por los audiovisuales. Una emisión de televisión o de radio no se puede interrumpir, no se puede ni siquiera graduar la velocidad a la que va. Comparado con eso, el libro es enormemente flexible. La tecnología audiovisual es enormemente inflexible. Ahora ya no. Ahora ya que es digital, hombre, requiere cierta habilidad, pero ya podemos decir, bueno, paramos esto, lo ponemos más lento, YouTube nos pone subtítulos, ya podemos hacer muchas cosas que incluso que no podríamos hacer con el libro, ¿no? Pero la experiencia audiovisual era esa, entonces era correcto, estaba muy bien diagnosticado en un libro de Larry Cuban que se llamaba Oversold and Underused. Exagerado y al mismo tiempo infrautilizado. Prometía mucho y luego se quedaba prácticamente en nada la tecnología. Y eso alcanza no solo a la radio, televisión, cine, etcétera, sino también a la primera informática, que lleva mucho tiempo en la escuela. Diciendo que aquí se puede aprender no sé qué, que tienen que ser programadores en el futuro, que vamos a tutorizar. Había incluso muchos sistemas muy arcaicos de hace 20, 30, 40, 50 años, tenían el nombre de Platón, de Sócrates, se prometían como un Aristóteles para todo Alejandro, es decir, todo niño tendría su gran sabio como tutor, etcétera, ¿no? Y ahí es donde llega la quinta ola. ¿Qué nos trae la quinta ola? Bueno, pues la digitalización. No la digitalización en sentido fuerte. No convertir lo que tenemos en digital, no digitizar o simplemente digitalizar, sino en sentido fuerte la transformación digital, ¿no? Yo creo que trae la transformación digital, trae la necesidad de transformar la materialidad del sistema educativo, lo que explicaré en breve como hiperaula, y ya pues nos va trayendo la inteligencia artificial, y ya lo último dentro de la inteligencia artificial me da igual, no voy a entrar en la discusión de si es inteligencia o no, el caso es que lo parece, pero es la inteligencia artificial generativa, conversacional, los grandes o masivos modelos de lenguaje, lo que todos tenemos en la casa, ChatGPT, que es otra cosa. Piensen ustedes que un programa llamado ELIZA en los 60, que simulaba ser un analista rogersiano y tenía una conversación del tipo de... El humano escribía, ¿no? En un ordenador, estoy preocupado por mi familia, y entonces el programa contestaba, háblame de tu familia. Es que, pues yo qué sé, no me hacen mucho caso. ¿Por qué no te hacen caso? Decía, ¿no? ¿O por qué dices que no te hacen caso? Y luego cuando no sabía qué decir, decía, antes me dijiste que estabas preocupado de tu familia. Tenía unas 100 frases, no más. Y la gente se enganchaba con eso. La gente que sabía lo que era se enganchaba con eso. Y se podía tirar horas hablando con ese programa, que sabían que no era más que eso, que se había hecho casi en broma, para burlarse de estaban experimentando con los chatbots, pero era un poco para burlarse de ese tipo de analistas, ¿no? De terapeutas, y la gente se enganchaba, como nos enganchamos con cualquier muñeco que habla o con un peluche. Cuando algo empieza a parecerse una persona, tenemos otra actitud ante él o ante ello. Cuando se parece demasiado ya es otra cosa. Cuando se parece mucho, entramos en lo que se llama el Uncanny Valley, el valle inquietante. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere de mí, no? Pero no, digo esto porque nos da una idea de algo que habrá quien esté preocupado
en este momento sobre si la inteligencia artificial va a destruir a la humanidad, en fin, estas cosas de los filósofos como Bostrom y tal. Le daremos la orden de fabricar clips y convertirá toda la Tierra en clips y luego atacará a otros planetas para producir más clips y nos sacará las prótesis dentales para hacer todavía más clips y cosas de ese estilo. Bueno, y a mí no me preocupa mucho eso, de momento me preocupan más otras cosas, pero creo que vamos a ver cómo los modelos de inteligencia artificial que tenemos delante van a entrar, están entrando. Están entrando no por la gente que quiere experimentar o por los alumnos o jóvenes que lo usan, sino que están entrando de manera muy efectiva, por ejemplo, pues el sistema Amigo de la Academia Khan, que ya tutoriza a sus miles de alumnos en línea por ese procedimiento, o aplicaciones de lenguaje que ya te corrigen cómo pronuncias, cómo utilizas el genitivo de no sé qué, etcétera, etcétera, está entrando, ¿no? Pero bueno, la transformación digital son más cosas que eso. Lo primero es el artilugio digital. O sea, el dispositivo, la combinación de un dispositivo personal, software dentro de ese dispositivo, que es como la lingua franca entre todas las formas de comunicación. Software puede transformar el audio en texto, el texto en imagen, la imagen en texto, en todo lo que sea, cualquier cosa prácticamente. Y la conectividad, que no solo conecta, sino que multiplica la capacidad del hardware y multiplica la capacidad del software, ¿no? Eso es lo que yo llamo el artilugio. Bueno, pues es el dispositivo muy poderoso, con una interfaz que permite comunicarse con él y recibir comunicación él casi de cualquier manera, con lo que tenga detrás. Me da igual que sea un mecanismo puro y simple, que sea una inteligencia artificial o que sea una persona, ¿no? Pero la interfaz lo permite prácticamente todo. Es decir, un dispositivo como este o un móvil suministra y recibe texto, voz, imagen, animación, se puede conectar a un sistema Braille para comunicar con un invidente, en fin, están experimentando con olores, sistemas sépticos, prácticamente todo, ¿no? No creo que terminemos chupándolo pronto para que también llegue al gusto, pero prácticamente habla, digamos, se comunica con todos los sentidos, ¿no? Y eso es lo que en su momento Alan Kay, el señor de ahí, mostraba como lo que él consideraba el futuro del Dynabook, lo que llamó el Dynabook, la idea de un dispositivo personal. Es una imagen de los 60 y lo que tiene en la mano es una maqueta, es de cartón. Pero tenían claro que la informática iba a permitir un libro que ya no era puramente pasivo, sino que era dinámico. Pero que era un libro, pero además libro en inglés, book, que es el book y el notebook, en el que lees y en el que además escribes. Y eso pues ha ido llegando y se puede discutir, y hay mucha discusión sobre si se parece o no al iPad, al otro, al de más allá, sobre si lo han capado por aquí o lo han desarrollado por allá, pero bueno, es el artilugio poderoso ese, ¿no? El otro elemento es el software. El software es lo que permite que estemos en un entorno hipermedia. Software no solo permite meter una gran cantidad de texto, procesarlo, números, imágenes, lo que sea, sino pasar de uno a otro. Convertir cualquier cosa en otra, ¿no? Y sobre todo, cuando digo pasar de uno a otro, pues me refiero sobre todo al hipertexto y los hipermedia. Ahí el profeta es este hombre que Ted Nelson, ¿no? Que nunca hizo nada importante, pero lo vio todo. Todo lo consideraba un profeta, aunque nunca lo consiguió convertir en negocio. Él era autista, un autista privilegiado, porque vivía en una familia privilegiada, y claro, él estaba enormemente a gusto ante la pantalla. Y sobre todo porque la pantalla le permitía ir a todo. Él inventó la palabra hipertexto. Hipertexto, hiperimagen, hipersonido, hipervídeo, todo. Además venía del mundo del cine, o en la familia, ¿no? Y bueno, pues vio la enorme capacidad de eso, que es lo que hoy vemos desplegarse, ¿no? Y el otro elemento, naturalmente, es la conectividad. La conectividad, que no solamente conectividad entre aparatos, sino que, como pudimos ver en el entorno de la pandemia, en el momento de la pandemia, es también conectividad entre personas, ¿no? O puede serlo. Entonces, el artilugio digital, lo último que llega ya es la inteligencia
artificial generativa, es decir, que produce cosas, que genera lenguaje, que genera imágenes, etcétera. Insisto, tenemos mucho que aprender y que estudiar sobre eso para saber qué hacer con ello, pero hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que el AISA convencía a la gente de que estaban hablando con un analista, sin pretenderlo. Es decir, la gente tendía a creerlo, ¿no? Cuando vemos los japoneses, por ejemplo, que tienen el problema del envejecimiento y no quieren ni oír hablar de inmigración, investigan por ello muchísimo sobre robots. A ver a quién le encomiendan a sus ancianos. Entonces ya empiezan a ponerlo y han descubierto que funciona, que una foca bebé de peluche que hace, que ronronea como los gatos cuando la tocas, pues produce cierto bienestar en los ancianos con déficit cognitivo, con Alzheimer, demencia. A mí me parece un poco brutal, francamente. Creo que podrían aceptar los inmigrantes si es la manera que tiene una sociedad rica y no encuentra otra de ocuparse de sus personas mayores. Pero son así. Pero es verdad que ese diseño, cuando vemos algo de animal, humano, infantil en algo, tendemos a comunicarnos con ello. Y hoy en día los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia conversacional, está en condiciones de hablar con un niño. Todos hemos leído esto de que a ChatGPT no solo le haces preguntas, sino que le dices, explícamelo como si tuviera 8 años. Pues tuviera 5 años. Es una expresión realmente, ¿eh? No, tampoco piensen que es que están pensando en pedagogía. Si han visto, ¿cómo se llama? Filadelfia, la película, quien haya visto no se acuerdan que el abogado siempre dice, explíquemelo como si fuera un niño de 5 años. Es una expresión de, bueno, sea usted clarito, no se enrolle, no lo envuelva en retórica, sino explíquelo clarito. Bueno, pues esto se le dice a ChatGPT y efectivamente le puedes decir para un niño de 5 años, de 10, para uno de segundo curso, etcétera, etcétera. Y los niños lo van a encontrar como un interlocutor. Podemos pensar que eso es el comienzo del infierno, que los va a pervertir, o podemos pensar que es el final del aburrimiento, que en lugar de estar siempre con un libro, leyéndolo o copiando y esperando que la maestra pueda de vez en cuando dirigirse a ellos individualmente, pues podemos organizar un contexto en el que una pantalla capacitativa les corrige cómo hacen una letra, y dice, oye, más redonda, o más grande, o más pequeña, o se te ha ido esa raya, o este gato tiene más orejas de las que debía, o más adelante cuando aprenden una lengua extranjera pues le corrige la pronunciación, o cuando hacen un desarrollo matemático, y eso lo hace ahora ya la Academia Khan, pues les dice, a ver, ¿qué harías tú con tal? Como aquí se ha movido mal este término de la ecuación. Claro, eso plantea otra serie de posibilidades, ¿no? Ese antropomorfismo esa tendencia que tenemos a ver como medio humano o humano cosas que no lo son, bueno, tiene sus riesgos, pero tiene también sus ventajas, ¿no? Yo creo que esto, además, se va a ver envuelto por una reconsideración y un cuestionamiento de lo que es la materialidad de la escuela, ¿no? Antes se comentaba, y he soltado la palabra antes, hiperaula, bueno, no es simplemente una palabra grandilocuente, sino yo creo que es una manera de designar un conjunto de cambios que están ahí, que están llegando, ¿no? Uno elemental es el hipermedia, puesto que hablamos de una quinta transformación. Bueno, pues el mundo de Gutenberg es sustituido por el mundo Internet y todo lo que le acompaña, que ya llega hoy hasta la inteligencia artificial y llegará más lejos y vendrá, eso tardará mucho, pero vendrán formas de metaverso, etcétera, etcétera. Bueno, es un contexto hipermedia en el que podemos enlazar con cualquier fuente de conocimiento, información, etcétera, sin fricciones, sin problema. O sea, no se trata de hacerlo como lo hace un doctorando, sino como puede hacerlo un niño, ¿no? Contexto de creciente hiperrealidad. El término hiperrealidad tiene un sentido peyorativo en la crítica literaria, ¿no? Bueno, Disneylandia, esos mundos que se parecen, que ya no se distingue lo real de lo irreal, pero no distinguir lo real de lo irreal en enseñanza es una cosa estupenda. O sea, que un mapa se parezca, un mapa de Google Maps
se parezca mucho más al territorio o de Google Satélite o de cualquier aplicación parecida, se parezca mucho más a lo que uno pueda ver perfectamente en la República Dominicana desde el aire, incomparablemente mejor que cualquier mapa de los que nos ponían en la pared, eso es genial para la enseñanza. Que un alumno pueda pasear por el interior de un volcán con unas gafas de realidad virtual, si es lo que queremos que aprenda, o que un estudiante de medicina pueda operar en un contexto de realidad virtual, bueno, esa capacidad de simulaciones y representaciones cada vez mejores, sin necesidad de que todo el mundo esté con las gafas, ¿no? No estoy hablando de esto, pero en general simulaciones, aproximaciones a la realidad cada vez mejores, pues mejoran nuestra capacidad de enseñar y de aprender, ¿no? Hiperespacio. Si uno entra aquí, uno ya sabe que solamente puede hacer dos cosas: o te sientas ahí a escuchar o te subes aquí a hablar. En las aulas es lo mismo, pero más incómodo y a todas horas, ¿no? Entonces, un espacio que seamos capaces de reordenar, de manera que podamos hacer esto, si es lo que queremos hacer un día. Pero también podamos dividirnos en dos, si unos quieren hablar de una parte de educación y otros de otra, o dividirnos en 10 si queremos trabajar en pequeños grupos de trabajo o equipos, o retirarnos, trabajar individualmente al fondo mientras otros hacen otra cosa. Bueno, eso es un lugar, eso es lo que, si somos capaces de hacer eso, reordenar así el espacio y además el tiempo, y a lo mejor hay uno que está con el tema 32, mientras otro está con el 35, si es que tienen numeración, o uno está con su geografía, que es lo que necesita, mientras que otro está avanzando o repasando en matemáticas, que es lo que requiere su situación. Bueno, reorganizamos el tiempo y entonces tenemos lo que se llama hiperespacio. Las 3 del espacio más la cuarta del tiempo son el hiperespacio. Por eso hablo también de hiperaula, ¿no? Tenemos ya también otro elemento, que es el hiperaprendizaje. Lo que la informática venía ofreciendo desde hace tiempo era la personalización del aprendizaje. En realidad no personalizaba el aprendizaje, personalizaba la enseñanza. O sea, lo que hacía era, eso ya estaba hecho con los libros, eso venía de Skinner, incluso de antes, de Pressey y otros, ¿no? De Thorndike. La idea de, bueno, ¿qué es esto de llevar a los 30 niños de clase o 40, todos al mismo ritmo? Seguro que han visto esos libros de enseñanza programada, existían cuando yo era pequeño, que llegabas a un capítulo 22, te hacía unas preguntas al final, y si respondías A, decías siga, y si respondías B, decías vuelva a la lección 17. Bueno, pero eso es una adaptación, en realidad lo que adapta es la enseñanza. O sea, hay un plan de enseñanza, el plan es único, y lo que adapta es el ritmo que tú llevas. ¿Cuándo puedes pasar de qué a qué? Bueno, está bien. Puede ser útil, yo lo he utilizado para algunas cosas, para aprender PERT, por ejemplo, cuando era joven, ¿no? Pero no pasa de ser eso, es muy poquito adaptativo. Lo que tenemos hoy es la capacidad de que en nuestro proceso de aprendizaje, aquel medio con el que aprendemos, aquel metamedio con el que aprendemos, está viendo cómo aprendemos. Eso es lo que cada vez con más sentido ofrecen las grandes tecnológicas o las pequeñas startups que se meten en el mundo de la educación. No, es que yo voy a ver cómo aprende usted, en qué se atasca, qué le gusta, qué no le gusta, qué le cuesta, dónde comete errores, en cambio dónde va muy rápido. Y además, esto y un montón de cosas. Tiene sus problemas, porque es mucha información, y es mucha información personal, y hay que tratarla con delicadeza. Y bueno, en algunos sitios sin decir, bueno, da igual, las empresas no harán el mal, como dice Google, no hagas el mal, ¿no? En Europa es más desconfiado y hay un reglamento de protección de datos que le está causando algún disgusto a alguno, ¿no? Pero es una información, que es decir, cuando estás aprendiendo, lo que hay detrás, aprende sobre ti. ¿Qué hay que hacer con eso? Si estás con un programa tipo Duolingo, pues repetir más la pronunciación de no sé qué palabra. Si estás en una escuela, pues a lo mejor es un cuadro de mando, una presentación visual para el profesor que le va a decir, que le diga rápidamente que estos alumnos van más rápido que aquellos y que entonces tiene que dedicar tiempo a aquellos con algo y menos con estos, ¿no? O que estos pueden pasar a otra cosa y aquellos no, lo que sea. Ya hablaremos de eso. Pero lo que tenemos es un contexto y una tecnología que nos permite no simplemente poner el listón al final y ver qué alumno llega y si no llega se cae, y hasta el curso que viene, sino intervenir mucho antes. Se lo permite el profesor. Pero claro, eso implica otra manera de estar
en la escuela. Implica, y esto suena más exótico, lo sé, pero es que es así. Implica ciberdocencia. Implica que el profesor va a estar, la docencia en el aula va a seguir viniendo del docente, pero también va a venir en parte de un algoritmo o una máquina. Entonces hay una parte ciber y hay otra parte orgánica, cyborg o cyborg. Y probablemente, y yo creo, esto está pasando ya en muchos colegios, a mí me parece imprescindible justamente por el tremendo cambio que se exige al profesorado, pero vamos, aunque no tuviéramos tecnología digital, yo lo propondría lo mismo. Antes hablaba del maestro normalista. Uno lo podía ver heroicamente en aquel momento, los Hussards noirs, que decía Peggy, los húsares negros tan impresionantes, estos maestros de la República. Hoy podemos decir, bueno, es que son maestros clónicos. No importa dónde los mandemos, todos han aprendido lo mismo. Bueno, han seguido el mismo curso, seguramente no han aprendido lo mismo, han aprendido más de unas cosas y de otras, y luego tienen una vida profesional, algunos aprenden unas cosas y otros otras. Algunos tienen mucha sensibilidad para ver en qué situación está un niño, otros pueden ser un crack de la tecnología, otros saben mucho de una disciplina, y no todos pueden saber de todo. Y no tenemos razón, con el colegio típico que tenemos, no tenemos razón para andar siempre hablando de un maestro con no sé cuántos alumnos, o un profesor con no sé cuántos alumnos, y desembocar a partir de eso en que no hay otro problema en este mundo que las ratios, que reducir las ratios, que reducir el número de alumnos por profesor, que cuesta un dineral, está bien, pero cuesta un dineral y produce muy poquitos resultados. Y entonces hay otra posibilidad, que es que los maestros no estén solos, codocencia. Que en lugar de tener 25 alumnos con un profesor, 25 con otro, y este es muy bueno comprendiendo a los niños, pero no tiene ni idea de tecnología, y aquel es un gran tecnólogo, pero es un freak, y no hay manera de que se entienda con un niño o con una niña, a lo mejor si los tenemos juntos, tenemos más capital profesional en el aula. Tenemos más capital profesional y tenemos más flexibilidad. Eso es lo que en conjunto y otras cosas llamo la hiperaula. Bueno, ¿y qué significa esto para el educador? Pues el educador va a tener que ser digitalmente competente. No se puede en una sociedad digital no ser digitalmente competente, como no se puede en la sociedad de la imprenta ser analfabeto. Hubo maestros analfabetos y maestras analfabetas. En los informes de Leonard Horner, que citaba con entusiasmo Marx, se habla de los maestros que a la puerta de las minas, porque era obligación legal llevar a los niños no sé cuántas horas a la escuela para que pudieran trabajar en la mina, entonces la mina abría en la escuela y ponía al maestro. ¿A quién ponía de maestro? A un maestro que no sabía leer y escribir, típicamente un minero. Hubo un periodo, en España los llamaban, ¿cómo? No me acuerdo ahora el nombre, en que se nombraba maestro. Bueno, hubo un periodo de maestros de leer, de enseñar a leer, pero no a escribir, porque no sabían ellos mismos. Las primeras escuelas a las que iban las mujeres, las mujeres pobres, no tan pobres, no, pero a menudo tenían maestras analfabetas. ¿Por qué? Porque se trataba de enseñarlas pues a rezar, a coser un poco y poco más. Pero en general no concebimos una escuela del mundo de la imprenta con un maestro analfabeto. Tampoco podemos concebir una escuela en el mundo digital con un maestro que sea digitalmente analfabeto. También es verdad que a todo el mundo le ha cogido al sitio. Por lo tanto, no podemos exigir milagros. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha mecanismos de capacitación del profesorado del que viene y del que ya está. Y mientras tanto, mecanismos de sinergias y de que el capital profesional no se reduzca al de una persona que está en la aula. Por eso insisto en la ciberdocencia y en la codocencia. No podemos depender de convertir a todo maestro en digitalmente competente ya, mañana, ¿no? Vamos a tener... hay mucha preocupación sobre si los robots, la inteligencia artificial van a sustituir a los maestros o no. Pero la respuesta es sí y no. O sea, la respuesta es no, de ninguna manera. Eso no está a la vista. Ahora, realmente, yo digo lo que dice Arthur Clarke, el que escribió La Odisea del Espacio con Kubrick, que le preguntaba, y lo cita mucho esto Sugata Mitra, y me dijo, si un maestro puede ser sustituido por un robot, debe serlo. Y yo estoy de acuerdo. Si un maestro no hace más que lo que puede hacer un robot, ¿para qué lo queremos?
¿Para qué lo queremos? Para que el maestro hace muchas cosas. Entonces, algunas cosas las puede delegar en un robot, como las puede delegar en un ayudante, o las puede delegar en quien sea, o en lo que sea, y otras no. Entonces, no veamos esto como la amenaza de la inteligencia artificial sobre los maestros. No, vamos a verlo al revés, realmente como se planteó en su momento inicialmente, como una inteligencia aumentada. Tenemos la posibilidad para el docente de que delegue una serie de funciones o de actividades en la maquinaria o el algoritmo, incluso tareas, es decir, lo que tiene la inteligencia artificial y ya empiezan a tener los modelos de lenguaje, es que no simplemente te hacen un cálculo como lo hace una hoja de cálculo. A una hoja de cálculo le dices, yo qué sé, hazme estas 1000 multiplicaciones y te las hacen en un segundo. Pero a una inteligencia artificial, incluido un modelo de lenguaje, le puedes encargar una tarea. No hazme estas multiplicaciones, sino hazme, por ejemplo, una programación sobre la historia de la República Dominicana en el siglo XX. Házmela en 8 lecciones, házmela con bibliografía y házmela de modo que cada unidad pues tenga una exposición, una actividad práctica y una búsqueda de información. Bueno, no se entusiasmen, que no es todavía así, pero va siendo así y se afinará, ¿no? Afinará bastante y será una suerte para los... Y el maestro pues será no ya un transmisor, porque sí que la información ya la tenemos en todas partes y además no es lo que tenemos que enseñar a la gente. Lo que tenemos que enseñar a la gente es a moverse en la avalancha de información. No a recibir buena información y cuando me voy de aquí ya no sé lo que es bueno y lo que no, sino a vivir entre esa avalancha y en esa confusión. Y por lo tanto, bueno, pues tiene esa función de guía y educador. No voy a decir lo del compañero, el maestro compañero, que por cierto no es de hoy, sino hace un siglo el concepto, ¿no? Porque no es verdad, pero sí alguien que guía, que acompaña, que transmite cuando hace falta transmitir, pero que sobre todo busca que el alumno aprenda a aprender, ¿no? Y también alguien que diseña el aprendizaje, no que viene aquí a transmitir un conocimiento. Si esto fuera un aula, yo lo que querría era que todas esas sillas estuvieran sueltas, poder colocarlas de cualquier manera, que no fueran solo sillas, que algunas fueran bajitas, otras altas, otras tal, porque no todo el mundo es igual, y que la gente pudiera moverse y poder organizar como fuera esa experiencia material. Y tendrá que ser un maestro colaborativo, ya lo he dicho, ciberdocencia y docencia, acostumbrarse a trabajar con la IA, los algoritmos, lo que sea, y con otros educadores, ¿no? Y luego pues tenemos también, y con esto termino, una cierta problemática específica iberoamericana. Piensen que tenemos los problemas de todos los sistemas educativos, pero más graves. Escolarización primaria, que no en todos sitios es para el 100% como debería ser. Escolarización secundaria, que tiene que llegar más lejos, que tiene que universalizarse prácticamente. El abandono debería ser excepcional. En fin, los problemas de todos los sistemas educativos, pero no agravados, porque no es que hayamos empezado como ellos y se hayan agravado, es que vamos más tarde, más deprisa, el mismo recorrido en menos tiempo y con menos medios. Entonces los problemas en ese sentido son agravados, no en otros, ¿no? O tenemos problemas muy específicos. Brecha, a mí no me gusta la palabra brecha porque creo que es engañosa, no es o sí o no, por ejemplo cuando se habla de brecha digital, pero cuando vamos a Iberoamérica sí que hay algo parecido a brecha, porque sí, no es ya simplemente un problema de desigualdad, de grado, más o menos grave, sino efectivamente sectores de población, territorios, etcétera, en el ámbito digital claramente o en otros están simplemente excluidos, ¿no? Zonas rurales, zonas sin conectividad, etc. La pregunta... Sí. Perdón. Perdón, no me acordaba. Antes he protestado de este micrófono, porque hay que estar pendiente de él, pero no me acordaba. La cuestión es, bueno, ¿qué nos viene entonces? ¿Un problema adicional? Es decir, no teníamos pocos problemas y ahora nos viene el de la transformación digital y encima el de la inteligencia artificial. No podemos con eso, ¿no?
O no tenemos que resolver primero lo más grave. A veces muchos, no digo ahora, sino hace años, yo vengo discutiendo eso hace años con los profesores en España, hay muchos que dicen, no, es que mis alumnos, es que, ¿qué le voy a hacer yo? ¿Cómo les voy a decir que vayan a buscar Internet, no? Tiene una impresión falsa. Estoy hablando de España y estoy hablando de Madrid. Entonces resulta que el profesor dice, esto se podría buscar en Internet. Y digo, uy, profesor, que no tenemos y tal. No es verdad, la tienen. Y si no la tienen en casa, que la tienen, aunque no sea tan buena la de unos como la de otros, pues la tienen en el colegio, o la tienen en la biblioteca, o el colegio tiene los medios, pero viene muy bien. Es que no tienen. Como no tienen, pues ya no tengo que entrar en la cuestión digital, ¿no? Entonces, puede ser un problema acumulado, pero también puede ser una solución. También puede ser una solución. No quiero producir hype aquí, no quiero exagerar demasiado, pero piensen ustedes, por ejemplo, un problema típico de todas las escuelas, montar un aula se podía hacer en cualquier lugar, quiero decir, cualquier aldea apartada en cualquier país podía, se encargaba a las aldeas, a los municipios, y oye, buscaban un sitio, ponían unas sillitas de madera y una chimenea, y con eso se montaba un aula. Ahora, montar una biblioteca es más complicado, porque son muchos libros si quieres que sea una biblioteca de verdad. Hoy no es complicado. Hoy es facilísimo. ¿Qué ha pasado con la telefonía? Ustedes saben que llevar el teléfono a todas partes era imposible. Vamos, de hecho no se llevó. Pero el teléfono móvil sí. El teléfono móvil llegó a todos los lugares donde no había llegado la telefonía con hilos, ni iba a llegar. La electricidad es otro gran problema. Pero ahora ya llevamos a muchos sitios electricidad con paneles solares que, bueno, para el tipo de consumo eléctrico, para tener un grupo electrógeno, no, pero para el tipo de, para un hospital, no, pero para leer un libro y iluminar una estancia, sí. Entonces, eso es lo que podemos llamar el salto o el atajo, o los economistas que son más finos lo llaman el leapfrogging, ¿no? Como las ranas, ¿no? Se han visto las carreras de ranas, una rana salta y cuando salta la siguiente, plop, se pone delante. Bueno, pues a veces con las tecnologías pasa eso. Entonces, hay cosas que lo digital hace más fácil. El ejemplo más claro es la biblioteca, que cabe toda en una pequeña USB o en un móvil, ¿no? Eso no es más que un ejemplo. Pero yo creo, efectivamente, que la transformación digital, toda ella, no solo el llevar la biblioteca, sino el poder tener un profesor a distancia, el poder tener contacto permanente con el profesor en cualquier cosa, bueno, pues nos va a permitir, nos puede ofrecer esa oportunidad de saltar. No es simplemente un problema acumulado. Habrá partes que son un problema acumulado, efectivamente. Y por supuesto van a ser más gasto, etcétera. Pero otras, en cambio, serán partes que nos dan... ¿Qué es esto? Que nos dan una oportunidad que no teníamos, ¿no? Bueno, no necesito que seguir. El siguiente problema, el otro problema que tenemos, obvio, en Iberoamérica, es que todas estas cosas en gran medida no se han hecho para la educación, no se hacen para la educación. Por ejemplo, la inteligencia artificial no se hace para la educación y no se hace en español. Y por lo tanto necesitamos un proceso de ajuste fino con todo eso, ¿no? Y no somos los Estados Unidos. Probablemente ningún país de la zona tenga músculo suficiente como para ponerse a la altura del mundo anglo, pero todos juntos es otra cosa. Ya tenemos la lengua más hablada del mundo, una lengua con mucha presencia en Internet y muchos países. Y entonces lo que no puede hacer uno, pues lo pueden hacer otros. Entonces es una cuestión más de economías de escala, es decir, de cooperación, entre los gobiernos, la profesión, algunos grandes actores tecnológicos o entidades supranacionales, es decir, que hay una posibilidad, ¿no? Entonces, pues creo que yo soy de la opinión de que tenemos una oportunidad. No soy el técnico que tiene las soluciones para todo, pero cuando uno hurga termina encontrándolas. Entonces ahí creo que es muy importante que en todo este proceso esté presente el mundo de la educación. UNESCO, y con eso termino, acaba de sacar un informe, el GEM 23, y tengo que decir que no me gusta.
Es un informe, pues tiene mucho interés leerlo, porque tiene muy buena información, pero en la página en castellano de UNESCO se llama ¿Tecnología en qué términos? Y lo que quiere decir es, bueno, no queremos que venga Microsoft o Google a decirnos lo que tenemos que meter en las escuelas. Hay que pensarlo en términos educativos. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, ¿vale? Pero cuando vamos al inglés, el título es Technology in whose terms. ¿En términos de quién? Que ya no es lo mismo. Ya no vamos a discutir en qué términos, sino que aquí ya estamos diciendo que hay un conflicto de intereses entre actores o probablemente entre colectivos. Y en términos de quién, si no son los de las tecnológicas, en el mundo educativo, ¿quién es el profesorado? Porque no hay otro quién. Por supuesto, todo en nombre del interés superior del niño y del alumno, etcétera, pero quien habla es el profesorado. Y aquí ya sabemos que hay sus más y sus menos sobre qué queremos y qué no queremos. Y hay un hashtag, el que utiliza la UNESCO en Twitter, etcétera, que es Tech in our terms. Aquí ya es más explícito, tecnología en nuestros términos. Y luego el gran mensaje del informe es: aquí no debe entrar nada que no esté basado en la evidencia científica. Y además, no debemos mirar nada en términos de insumos, sino en términos de resultados. Y yo lo oigo y digo, vaya descubrimiento. Y qué bien que lo haga la UNESCO. ¿Por qué? Primero, no me gusta la palabra evidencia. No me gusta nada. Es la traducción al castellano de evidence, pero evidence todos lo hemos oído en las películas de abogados. Y en las películas de abogados aprendemos que el malo tiene su evidence y el bueno tiene su evidence. Y las dos partes tienen su evidence. O sea, que no es evidence, no es lo mismo que evidencia. Evidence quiere decir simplemente pruebas, datos o indicios. Y aunque los tuyos sean malos, siguen siendo evidence. Y aunque los del otro sean mejor, tú sigues teniendo tu evidence. Pero cuando lo traducimos al castellano, al español, evidencia es aquello que no necesita demostración. Si la palabra evidencia parece que santifica lo que tiene detrás. Y el que no está en la ciencia, ¡fua!, apabulla. ¿Qué dice la evidencia sobre la educación? ¿Qué dice la evidencia de no sé cuántos? La evidencia dice que tal, lo que funciona, lo que no funciona. Los científicos saben muy bien que la evidencia dura lo que dura. Que la evidencia es lo último, los últimos datos que tienen, no es más. Y al poco tiempo viene otro y dice, bueno, pues no era exactamente así. Y a veces viene otro y dice, era exactamente al revés. Entonces, eso, en ese contexto, es como decir, bueno, tómense ustedes tiempo, no vengan ya con la tecnología. Cuando tenga evidencia suficiente, vengan. Antes, no. Pero a mí me parece que el problema no es la evidencia. Si esperamos a la evidencia, nos hacemos viejos. Si esperamos a tener pruebas suficientes en todos los sentidos, nos hacemos viejos. Lo que hace falta es el codiseño. Lo que hace falta es que lo que se traiga no lo traigan los tecnólogos, efectivamente. Y por otro lado, con perdón de los tecnólogos, porque también tengo que decir que normalmente un tecnólogo es alguien que ha pasado unos 20 años o así en la escuela. Por lo tanto, alguna experiencia, al menos como paciente del sistema, ya tiene. Por el contrario, la experiencia tecnológica que tiene un educador es muy discutible. Pero, dicho eso, es verdad. No queremos que Microsoft nos venda lo que meter en la escuela. ¿Cuál es la manera de que no nos lo venda? La primera es que en el diseño de aquello que se pueda introducir en la educación esté el mundo de la educación. Por supuesto, los profesores, pero también, los alumnos, porque el destinatario final son los alumnos. Y yo quiero que sea un alumno el que me diga, esto es aburrido, o esto no lo entiendo, o esto no me responda. No que venga un profesor y diga, entonces lo hago yo mejor, no lo quiero, ¿no? Entonces, eso lo necesitamos. Y detrás de eso sí vendrán los estudios y las cosas habrá que hacerlas con papel de fumar y despacito y con gaseosa y no hacer nada, no quedar preso en ninguna empresa, de ningún modelo, de ningún código y cosas por el estilo. Es decir, es complicado. Pero es una tarea que tenemos que abordar ya.
tarea que tenemos que abordar ya, porque todo lo demás es llegar tarde. Y nada más, con eso termino. Muchas gracias. Lamento haber sido tan esquemático. Esto ya lo saben que está ahí. Pero este tercer libro es gratis. Tiene esa diferencia. Es de la OEI y habla justamente de qué deben o qué pueden hacer los profesores, porque el gran problema de esto va a ser la competencia digital docente. Cómo avanzamos en la competencia digital docente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Bueno. Como anunciábamos, ahí vimos un recorrido de todas las olas, de todo lo que se ha pasado y en la que estamos ahora. Y en la que estamos ahora, ¿cómo la vamos a enfrentar? Que es lo más delicado. Bien, damos las gracias, por supuesto, al doctor Erguita. Damos las gracias a los que asistieron. Vamos a darle turnos entonces a algunas preguntas. Vamos a ver, levanten la mano los que desean alguna pregunta o alguna acotación, si tienen alguna duda. La duda si sobrevive. Acá. Ivette. Especialista en letras. Usted habló de como estrategia para enfrentar la quinta ola que la maestra Ligia aborda en este momento, sobre la participación del sector educativo en esa revolución, en qué nos van a traer. No nos traigan nada, vamos a participar en la construcción de este nuevo modelo. ¿Cuáles sugerencias, cuáles, no sé, iniciativas debe tomar el sector educativo desde lo público, desde lo privado, desde lo personal, para participar activamente en esa transformación? Yo creo que hay muchos niveles posibles de participación. Es decir, yo creo que hay un nivel macro en el que la responsabilidad es de las administraciones. Es decir, yo creo que hay que, de algún modo, habrá que diseñar ecosistemas en los que puedan encajar las herramientas, etcétera, que queramos utilizar, ¿no? Y esos ecosistemas son caros, porque requieren infraestructura, porque requieren un diseño. Y entonces, bueno, pues a mí algunos de los que hay me gustan, quiero decir que yo estoy encantado con utilizar las herramientas de Google y me pongo a discutir con los que dicen que no, que mejor Moodle o Microsoft o lo que sea. Hay cosas estupendas, pero si vamos a utilizar eso masivamente, lo que hace falta es que a través de algún tipo de partenariado, agencia o lo que sea, el sector público y en particular el sector público de educación, es decir, la administración educativa, los grandes agentes, etcétera, intervengan en eso. Es decir, lo ideal sería, yo creo que en todo el mundo informático se va hacia contextos de tipo plataformas en los que se puedan utilizar distintas aplicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes pueden ser actores para eso? Dentro de unos días tenemos una reunión de OEI, del Consejo Asesor. A mí ese me parece un actor, ¿no? Por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos en relación con los gobiernos, con grandes entidades como CAF, como grandes fundaciones, como Profuturo, que están metidas en educación. Bueno, actores de ese tipo pueden hacer algo. Ese es un nivel. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues pueden decir, muy bien, usted tiene ChatGPT, o la Academia Kant tiene Janmigo, o yo que sé, la editorial tal va a sacar un ecosistema o un LMS de tal tipo. Yo quiero verlo antes, quiero tenerlo y quiero discutirlo y quiero que estén aquí los profesores. Entonces vamos y lo experimentamos. Antes de que lo compre todo un distrito o que se aplique en un... hay que probarlo, hay que codiseñarlo. No solo probarlo, hay que codiseñarlo. En el mundo informático, claro, hay cosas que se hacen simplemente para informáticos, para que funcione un servidor o cosas por el estilo, pero hay otras que se hacen para el público, ¿no? El gran éxito de Apple, por ejemplo, la compañía Apple,
que soy la mayor compañía del mundo en capitalización y cuyos aparatos todo el mundo adora, es que, a diferencia de Microsoft, por ejemplo, Apple está pensado en función del cliente, de la experiencia de usuario. Claro, era a la manera de Apple, a la manera de Jobs, que era el que decía, el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo damos. O sea, se ponía en lugar del cliente, pero no lo dejaba pensar. Aquí no necesitamos eso. Pero sí necesitamos pensar, yo diría, pensar en la experiencia de usuario. Es decir, lo que importa no es si ChatGPT responde muy bien, o si tal aparato, tal algoritmo o tal programa hace las cosas muy bien, sino qué va a hacer con ello el alumno. Cómo lo usa y lo vive el alumno y cómo lo usa y lo vive el profesor. A mí me da igual toda la información, por ejemplo, que pueda extraer un LMS, un entorno virtual de aprendizaje, de lo que hacen y no hacen los alumnos cuando están todo el día con el ordenador, si luego el profesor no sabe leerlo. Eso solo vale si se lo ofrece al profesor de una manera fácil. Que no lo obligue a convertirse en experto en eso, como si debiera convertirse en experto en cálculo para manejar una hoja de cálculo, ¿no? Sino que le dé visualmente, le diga, este alumno va bien, este va mal, este tiene aquel problema, aquí tienes esta información, a ver qué haces con ella. Y ese es un nivel, pero claro, otro nivel es, muchos profesores van a empezar a experimentar. Vamos, no van a empezar, no, están experimentando y van a empezar a experimentar con lo que venga. A mí hace unos meses, para la vuelta del verano, una revista me encargó un monográfico sobre inteligencia artificial en educación. ¿Vale? Tengo que decirles, debería habérselo dicho ya, que no es posible. No, que no encuentro gente suficiente, no que hable en general como hablo yo, sino que hable desde el mundo de los programadores y tal, sobre lo mucho que esto promete y puede ofrecer, sino que estando en el mundo educativo diga qué podría hacer ya un profesor. ¿Qué tipo de cosas? No digo que lo diga todo de que puedes hacer en matemáticas, no los encuentro. Pero al mismo tiempo sé que se está formando una red, una comunidad en red de profesores sobre inteligencia artificial. Entonces, esas cosas hay que potenciarlas. Si unos profesores están preocupados, están interesados y están montando una comunidad sobre inteligencia artificial, ninguno de ellos enseña inteligencia artificial, son profesores de A, B, C, lo que sea. Entonces, esas redes hay que potenciarlas, ¿no? Si un centro decide hacer algo y es algo razonable, bueno, pues hay que verlo, estudiarlo, que lo conozcan otros, etcétera, ¿no? La Academia Han, claro, lo han sacado y lo cobran si lo quieres, ¿no? Pero la Academia Khan dice que ha sacado este sistema Hanmigo, que es GPT-4, que han hecho pues simplemente procurar que respete los derechos de autor, que no diga barbaridades, como se procura también con ChatGPT y con otro, que no se ponga a hablar de Hitler contra las mujeres o lo que sea, lo que ellos llaman los guardabarreras, ¿no? Y que no dé las respuestas, sino que haga razonamiento escalonado. O sea, que no le digas cuál es la solución a esta ecuación y te la dé, sino que si el alumno pregunta cuál es la solución a esta ecuación, pues el algoritmo le dice, ¿por dónde empezarías tú? Y entonces dije, bueno, pues creo que puedo dividir todo por tal. Pues no puedes porque tal, pero quizá lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues eso habrá que ir experimentándolo poco a poco, ¿no? No quedar prisionero, ver cómo no quedar prisionero de un sistema. La informática es muy generacional, ¿no? Y cuando uno entra un poquito en ella, se da cuenta de que es muy general, pero no digo generacional en el sentido de los nativos y los abuelos y los inmigrantes digitales, no, lo digo por los propios informáticos. Un informático se forma en una generación tecnológica, cuando entra a la universidad, empieza a trabajar con eso y de repente cambia enteramente los sistemas, pero sigue apegado a eso, porque le ha dedicado mucho tiempo. Es como un abogado que le cambian las leyes de repente, todas, no una de vez en cuando, sino todas. Y entonces eso es complicado, porque uno se puede encontrar preso de la gran idea que tuvo antes. En teoría de las organizaciones se dice siempre que los problemas de hoy son las soluciones de ayer.
Bueno, pues esto es mucho más cierto cuando entras con la tecnología y es mucho más cierto cuando esta va mucho más deprisa. Los problemas de esta tarde podrían ser las soluciones de esta mañana, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso creo que es muy importante el codiseño, en sentido más amplio. Un profesor pide la palabra. Buenas noches. Buenas noches. No somos profesores, somos abogados. ¡Hombre! Oigan, hay una inquietud. Mi nombre es Julio Núñez. La inquietud mía es la situación misma que se está dando en este país, verdaderamente con la instalación del sistema. La mayor cantidad de alumnos en el país son de escuela pública. Y estamos a muchos años atrasados en la instalación del sistema y computacional. Y por ello entonces es mi preocupación. Por ejemplo, ¿qué usted sugeriría para que eso se lleve a cabo? Ya que, óigame bien, aquí hay una cantidad de niños que tienen acceso a los móviles que tienen internet, pero los profesores ya han decretado que no pueden entrar con un celular en las aulas. Por lo tanto, el desarrollo que se puede dar entre el conocimiento del estudiante con relación a la tecnología, lo están minando, lo están rompiendo y están creando una camisa de fuerza en ese sentido. En vez de darle facilidad a los estudiantes para que vayan y aprendan, lo que hacen es que lo frenan. Por ejemplo, aquí en la pandemia hubo colegios que se pusieron al tono con el asunto de la tecnología y permitieron que los estudiantes lo hicieran desde su casa y otros así. Yo tengo un hijo, el último, tiene 18 años y es autista, o era, porque la misma tecnología lo ayudó a salir de ese cuadro. Y él, entonces, en pandemia, cuando estaba desde su casa trabajando, avanzó enormemente, pasó con A. Cuando vinieron que de nuevo regularizaron el colegio eso, entonces descendió. Pasó, pero no como cuando estaba con la tecnología. Y es una persona de 18 años de edad, está en segundo de media, que le llaman aquí, porque ya llegan hasta sexto, por un cambio que hubo en los colegios. Y en ese sentido, él, en vez de avanzar, ha retrocedido. Claro está, estamos nosotros, su mamá y yo, para que continúe con el impulso que ha estado. Pero eso no se da en todos los alumnos. Entonces, tenemos un atraso en ese sentido. ¿Cómo usted podría sugerirle al gobierno venidero de 2024, que es el presidente Leonel Fernández, que va a ir al Palacio, estamos seguros de eso, para que eso se lleve a cabo en todas las escuelas de República Dominicana y pueda instalarse el sistema en ella y que los estudiantes estén al tono con lo que ya existe en los países desarrollados? Porque la pizarra virtual, por ejemplo, está en los países desarrollados. Por aquí todavía tenemos la pizarra de la tiza y cosas y borrando. O sea, estamos bastante atrasados. Es cuanto y gracias. Hay una cuestión, son los medios que pueda tener y las dificultades mayores o menores que pueda tener un país, un colegio o lo que sea, ¿no? Pero en casos como estos, yo conozco más casos también, estos de niños con problemas de autismo, que efectivamente, pues es otro ritmo, otra manera de trabajar. Suelen ser muy buenos en informática, son geniales para encontrar los bugs, si se meten en eso, los errores, ¿no? Pues tienen un nivel de concentración estupendo, pero vamos a ver, el problema en España, que conozco mejor, es muy visible. Primero, hay una resistencia general del profesorado. No todo, pero digamos hay una frecuente y extendida resistencia del profesorado hacia la tecnología digital, a pesar de que de un modo u otro pues todo el mundo ve que viene. Si ya nadie puede pensar hoy que eso. Pero cuando hay ocasión, pues se ejerce esa resistencia. En pandemia hubo que sacar a la gente de las escuelas, todo dependía, por tanto, de la comunicación por vía digital prácticamente, y se habló muchísimo de que ya la enseñanza híbrida había llegado para quedarse.
Yo escribí entonces, y lamento decir que acerté, que la gente, que el que decía eso estaba muy equivocado. Que lo que venía después era un choque de trenes entre los que veían las posibilidades, y si no las posibilidades, por lo menos habían tomado conciencia del atraso que tenían muchos centros y profesores, y que había que ponerse al día en cómo utilizar esas herramientas y ese ecosistema, y los que iban a decir a continuación que no, que había que volver a lo de siempre. Y estamos en ese choque de trenes. Nadie dice voy con mi tren y no me metas tecnología. Lo que se dice es lo que dice el propio informe de UNESCO, lo importante que es la interacción, lo importante que es la interacción humana, el contacto profesor-alumno. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿No nos habíamos dado cuenta antes? ¿No? Lo importante que es el cuidado, la cosa afectiva. Antes decías que la escuela, aparte de transmitir información, tenía una función de cuidado, en sentido genérico, en el sentido que se utiliza en sociología, en estudios de género, cuidado, o sea, preocuparse de cómo está la otra persona y tal, y de una custodia de los menores, y digo, esto no somos una guardería. Lo que sucede en España, lo que me estás contando aquí, y lo que yo creo que sucede en todas partes, por lo menos en todas las partes del mundo más escolarmente de línea francesa, mediterránea, etcétera, en origen, es que las escuelas privadas se han puesto las pilas. Las privadas de propiedad privada y de pago, y las de financiación pública y gestión privada, lo que llamamos concertada, o en Estados Unidos charters o academies en el Reino Unido, o no sé qué nombre pueden tener aquí, ¿no? O sea, centros que tienen financiación pública pero que son de titularidad y de gestión privada. Y una explicación fácil es que efectivamente ellos tienen que conservar la clientela, porque cuando un centro privado tiene un alumno menos de la cuenta, tiene un ingreso menos de la cuenta. Cuando un centro público tiene un alumno menos, pues hay quien puede decir, pues qué bien, oye, 1 menos. 2 menos, genial. 3, no pasa nada. 5, 10 menos, qué bien estoy. 15 menos, wow. A ver si me mandan a otro colegio. Que eso no lo quiero, ahora que me había acercado hasta aquí, ¿no? Hay veces que los colegios públicos se vacían tanto que se convierten en innovadores en ese momento, para ver cómo recuperar un poco de público. Pero bueno, la cuestión es que digitalmente ya se veía antes de la pandemia, yo tengo algún estudio sobre eso, ya se veía que los centros privados, incluso teniendo menos equipamiento que los públicos, porque hubo planes, hablo de España, que es lo que conozco, hubo planes ambiciosos de equipamiento 1 por 1, etcétera, o sea, cada alumno un dispositivo, aún así, teniendo menos equipamiento, lo utilizaban más. No lo tenían en la caja y no lo utilizaban solo para el profesor ni solo para la administración, sino que lo utilizaban más pedagógicamente. Y para mí, una parte de la explicación es que no pueden perder público, pero no es la importante. La parte importante es que tienen dirección. Que en un centro privado o concertado, el problema de la transformación digital o de la digitalización no es si el profesor A le gustan los cacharritos y al B no. Y nunca va a ocurrir que en un mismo curso una asignatura se dé con libros digitales, otra con programas o aplicaciones y otra con los libros de texto de siempre y otra saliendo a la calle a hacer excursiones. Nunca va a ocurrir eso, porque hay una política de centro. Pero en el sector público la capacidad individual del profesor de resistencia es muy fuerte y es muy difícil ponerlos de acuerdo. Es la misma explicación que de otro secreto inexplicable. ¿Por qué los colegios de primaria o secundaria, hablo de España también, pero seguro que aquí pasa lo mismo, son más innovadores que las facultades de educación? ¿Cómo es eso? Si en las facultades de educación todo el mundo está equipado, si la universidad tiene potentísimos centros de cálculo, si tenemos, no digo todo el software que queremos, pero desde luego mucho más del que somos capaces de manejar. ¿Cómo es eso? Sencillamente porque la universidad está mucho más fragmentada. Porque el profesor tiene más capacidad de hacer lo que quiere. O mejor dicho, de que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y entonces cuando hay que hacer una transformación, hay que tener capacidad de actuar colectivamente.
Y eso no nace de una asamblea. Eso requiere hablar con todo el mundo, discutir con todo el mundo, oír todas las objeciones, requiere todo eso, pero al final requiere tomar una decisión. Y a quien le guste bien y quien no también. Entonces los colegios públicos tienen una capacidad de resistencia a la innovación que no tienen los privados, que no ponen los privados. No es que no se dé innovación en el sector público, hay mucho profesor que innova en su ámbito, en su aula, su materia, hasta donde puede. Hay muchos casos en los que por una situación grave, por una coincidencia o por un director carismático, se hace. Pero lo típico es que sea difícil. Mientras que por el contrario, en un centro privado, pues porque tienen que mantener a los alumnos o porque quieren ser los más brillantes de la ciudad o porque saben que todos los padres, madres de sus alumnos y alumnas están todos digitalizados e hiperdigitalizados y están en profesiones y en empresas donde respiran eso cada día, o porque la orden religiosa ha dicho que hay que hacerlo y lo hacen. Y efectivamente es más difícil en el sector público. Bien. Bueno, dada la hora, yo creo que ya no podemos dar más turnos. Vamos a dar las gracias, decirle, doctor Erguita es un invitado especial del doctor Leonel Fernández, como ustedes saben, interesado por mejorar la educación del país, tiene un plan diseñado de transformación y precisamente acude a muchos amigos que precisamente nos ayuden a reflexionar. Además de que Funglode se creó para eso, para reflexionar, para discutir temas de actualidad y que queremos resolver. Muchas gracias, doctor. Encantada. Mañana va a estar en Santiago, así que en Santiago esperamos que no llueve para que haya una asistencia mayor que la que tuvimos hoy. Gracias a ustedes.